Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora, muy contentos de poder volver a encontrarnos en este espacio maravilloso de crecimiento en la palabra de Dios, Radio Amanecer en Estudio. Gracias por ser parte de este programa especial acá en nuestra emisora distinta, Radio Amanecer. Gracias a toda la gente que nos escucha, no solo en República Dominicana, sino en otras partes del mundo, y están allí conectados con nosotros, con su Biblia en mano, con el fin de crecer en el conocimiento de su palabra. Para hoy jueves 7 de noviembre, estaremos estudiando el testimonio de la multitud, y para mí un gozo poder saludar a mi hermano y mi amigo, el pastor Roberto Mato. Pastor, Dios te bendiga. A estas alturas, pastor, ya debemos tener el versículo de memoria muy aprendido. Yo espero que tú te lo sepas y te voy a pedir, por favor, que des muestra de eso en este momento. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Muy bien. Bien. Te doy 10 de 10. Bueno, perfecto. Excelente. Perfecto. Y esperamos que cada persona que nos escucha ya también lo conozca. Es un texto bien cortito y también muy conocido, por cierto. Nos alegra poder saludar a cada amigo, a cada radioyente. En estos momentos queremos invitarle para que nos acompañe a iniciar con una palabra de oración. Nuestro buen Dios y Padre, gracias porque nos das la oportunidad una vez más de poder acercarnos a tu presencia y estudiar tu palabra, pedir tu dirección, que la misma sea de bendición para nuestras vidas, que podamos crecer en la labor que nos has llamado a realizar y testificar de ti donde quiera nos toque. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hoy, pastor, hablando del testimonio de la multitud, voy a empezar leyendo el párrafo que nuestra guía nos ofrece cuando dice: el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón, que por cierto será un texto que lo vamos a leer dentro de un momento. Jesús había registrado en numerosas ocasiones las audaces declaraciones de Jesús acerca de sí mismo, de quién era y qué había venido a hacer. Las líneas citadas anteriormente en Juan 7, 37 y 38 son otro ejemplo de lo que Jesús afirmó acerca de sí mismo y de lo que haría en favor de todos aquellos que acudieran a Él. Eran afirmaciones sorprendentes. Cristo tenía el agua de vida disponible para todos. Hacía un llamado para que la gente viniera a Él y de ello saliera un río de bendición para otros. Y es lo que estaremos viendo. ¿Qué impacto tiene el testimonio en las multitudes? Y de eso estaremos hablando precisamente en este momento. Esa agua de vida que se la ofrece a la mujer samaritana, como ya hemos estudiado en lecciones pasadas, es lo que está el apóstol Juan aquí presentando a Jesús ahora como esa fuente de agua que salta para vida eterna, que la mujer le dijo: dame de esa agua para yo tomar, para yo beber y no tener sed jamás y no tenga que volver aquí al pozo a buscarla. Aquí Jesús se está presentando como esa fuente, como esa agua que la humanidad necesita. No era algo solamente para esta mujer samaritana a la cual él acudió, con la finalidad de poder llegar a más personas, en esta ocasión a la multitud de samaritanos que le rechazaban por ser judío y que no aceptaban la presencia de él ni de ningún judío en su medio. Y si no fue sino a través de esta obra que Jesús, saciando la sed de esta mujer, dándole, ofreciéndole lo que él realmente era, que ésta pudo ir y testificar a aquella multitud de samaritanos que vinieron también a escuchar lo que ésta había recibido de parte de Jesús. Y aquí vemos ahora que en Juan capítulo 7, el escritor nos presenta a Jesús presentándose como esa fuente de agua en una ocasión muy especial, como lo veremos en estos momentos. Por eso vamos a estar leyendo, pastor, los textos de San Juan 7, 37 al 53, que nos dice la guía de estudio: cuando Jesús habló a los judíos que asistían a la fiesta de los tabernáculos, ¿cuál fue la respuesta de muchos de ellos?
Así es. Juan 7, 37 al 53 nos da la respuesta. Bueno, empiezo a leer, pastor, luego usted me sigue, por favor. Dice el texto de la palabra. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve, de Galilea nunca se ha levantado ningún profeta. Y así cada uno se fue a su casa. Muy interesante, pastor, las declaraciones que encontramos en Juan capítulo 7. Hay bastantes argumentos interesantes que se da en torno acá. ¿Cuál fue la respuesta de muchos de ellos? Presenta Juan 7, 37, 53. Y usted nota que acá hay un conflicto entre grupos. Hay un conflicto entre grupos en la multitud que está allí. Algunos que creen en Jesús, otros que ponen ciertos argumentos en duda, y algunos no siquiera en duda, algunos no lo creen en lo absoluto y usan argumentos desde su desconocimiento acerca de la persona de Jesús. Y antes de comentar algunas cosas más, permítame leer el párrafo que sigue de la guía de estudio. Algunos dijeron que él era el profeta anunciado por Moisés, según Deuteronomio 18, 15 al 19. Otros pensaban que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero esto suscitó el argumento de que el Mesías no vendría de Galilea, que debía ser descendiente de David y que tenía que nacer en Belén. Todo lo cual era cierto acerca de Jesús, según Mateo 1 y 2, aunque muchos parecían no saberlo. Qué interesante esto que presenta el autor acá, porque aquí se está hablando del desconocimiento de algunos. Están hablando de Jesús porque obviamente Jesús vivía en Nazaret. Pero como vemos en Mateo, nació en Belén. Él no nació en Nazaret, él nació en Belén, y denota que nació en Belén porque era descendiente de David. Entonces, como Mateo claramente lo presenta en la genealogía, porque Mateo, que escribe judíos, él precisamente inicia escribiendo con una genealogía para probar este elemento interesante que presenta Juan capítulo 7. O sea, mucha gente dudó de Cristo porque no sabían el origen de Cristo, o levantando acusaciones falsas, como ustedes bien saben, con el fin de no presentar la verdad cuál es en Jesucristo. Otra cosa que se da acá es lo que sucede con Nicodemo, pastor. Si usted nota, ellos dicen: y algún fariseo, o sea, algún gobernante o fariseo ha creído. Entonces Juan, a propósito, coloca el pensamiento de que Nicodemo fue de noche a Jesús. Él lo coloca en el texto para que la gente de entrada diga: pero sí, aquí hay fariseos. Si bien es cierto que no podemos decir, basado en ese texto, de que Nicodemo ya era un creyente de Jesucristo o que creía en Jesús como el Mesías, veremos más adelante que ese elemento sí se da incluso cuando pide su cuerpo y está ahí en las partes finales del entierro de Jesucristo junto con José de Arimatea. Entonces, este elemento de colocar a Nicodemo también es un elemento de prueba, como un testigo de que Nicodemo también creía en Jesús. Interesante lo que presenta el autor acerca de Nicodemo lidiando allí con aquellos dignatarios, aquellos dirigentes de la nación de Israel que estaban allí y que
no querían reconocer. De hecho, le dijeron que si se habían dejado engañar al pronunciar las palabras que habían dicho acerca de la persona de Jesús, de que nadie había hablado como él. Ningún hombre ha hablado como este hombre habla, y realmente es que en el ministerio de Jesús, en sus palabras, había autoridad, había poder. Me llama la atención, pastor, que en ocasión de la celebración de esta fiesta, los hermanos de Jesús, los discípulos, habían invitado a Jesús para ir y asistir, y él les había dicho que subieran ellos, que todavía no era su tiempo, no era su hora para haber llegado. No sabemos qué tiempo transcurrió para él luego subir y presentarse allí. Lo cierto es que sí sorprendió a los mismos discípulos, a los mismos que habían subido antes que él allí. Lo cierto es que los había sorprendido. Cuando él se levanta y se pone en pie, ellos pensaban que lo habían dejado en el lugar anterior donde estaba, pero ahora Jesús se presentaba y decía estas palabras de que si alguno tenía sed, de si alguno quería realmente venir a él, pudiera venir y beber, y al hacerlo iba a tener saciedad y de él iban a correr ríos de agua viva. Jesús anduvo en esta tierra en su ministerio con un tiempo muy bien marcado. No andaba, como decimos en un buen dominicano, perdiendo el tiempo en las esquinas, sentado por allí, sino que su ministerio estaba marcado por un tiempo determinado, cosa que es interesante como el Evangelio de Juan lo presenta, porque él debía estar a la hora señalada en el Calvario, a la hora de morir y ofrecer su vida por toda la humanidad. Jesús llega justamente en el momento preciso a cada circunstancia y a cada situación. Y aquí se presenta en la fiesta ofreciendo el agua que hay en él. Y todo aquel que recibe esa agua iba a tener saciedad y no iba jamás a tener sed. Una sed del alma. Estamos hablando no de una sed de la garganta, de una sed de esa que tenemos físicamente, sino una sed en el alma. Y esa sed es la que Él quiere saciar en la vida de cada ser humano, de cada persona, que pueda hoy acudir a Él. Al hacer esto, Jesús, ofrecer esa agua, está hablando de su propia muerte. En San Juan 19, y ya decíamos en lecciones pasadas, cuando Juan está presenciando el sacrificio de Cristo en la cruz, se da cuenta que cuando el soldado le atraviesa con una lanza, de él salió sangre y agua. Algo inusual, no común. Cuando esto sucede, es algún fenómeno que se da de angustia y de sufrimiento en la vida de la persona, según datos científicos, datos médicos. Había una angustia que Jesús había pasado en el Getsemaní. Había una angustia que había hecho que su corazón realmente se tuviera angustiado como se vio. Y esto fue lo que ocasionó que en él procedieran estos dos elementos que Juan marca de manera clara, que él vio que salió de él, sangre y agua. Al Jesús morir, ser sacrificado y muerto por nosotros, se cumple realmente lo que Juan 7:37 en adelante está presentando, que el que crea en él, de él se correrían fuentes de agua viva. Jesús es la fuente de agua que sacia. Este texto tiene un doble cumplimiento. No solamente está hablando de que correrán aguas del que cree, sino correrán aguas de Jesús, que es la fuente de vida y de agua para todo aquel que confiesa depositar su vida en él. Esto se hace evidente en este sacrificio que Juan presencia aquí en el Calvario, y que como testigos suyos ahora nosotros también somos canales de llevar esa agua, de compartir esa bendición con aquellos que somos enviados a presentar el mensaje de esperanza y de salvación. Y es lo que podemos ver en este interesante texto, en estos versículos que acabamos de leer, que trae disputa. Muchos creyeron, otros no creyeron, pero como decíamos, en aquel que realmente es receptivo a la palabra, que abre su mente y su corazón al mensaje presentado, esta verdad transformará su vida y será en él una fuente de agua para salvación, no solamente de él, sino también de otros donde se ha llamado a testificar. El tema de las masas, pastor, es un tema muy interesante de estudio.
Las masas pueden ser susceptibles a muchas cosas y mucha gente es capaz de hacer muchas cosas por estar en las masas. Por ejemplo, como iglesia no promovemos la asistencia a algunos lugares precisamente por el tema de cómo las masas pueden moverse, cómo podemos ser influenciados a hacer cosas que necesariamente no son malas tal vez, o sí son malas, y simplemente las hacemos porque otros la están haciendo. Me explico. Si usted es dado tal vez a ir a un partido de pelota o de béisbol y hay una masa enorme gritando de pie, normalmente la presión de los iguales nos hace que también nos levantemos y de repente terminamos haciendo lo mismo, simplemente por las masas. Las masas pueden movernos a hacer cosas que si estamos solos y pensamos, no las hiciéramos. Así que tenemos que tener mucho cuidado a los lugares que asistimos, simplemente para no ser vulnerable a esa presión que ejercen las masas. Ahora, cuando usted lee en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 49, usted nota que los fariseos, los gobernadores que estaban ahí en la multitud, dijeron una expresión con respecto a las personas. Hay una pregunta que escribe el autor, que él dice: ¿qué decían los líderes que mostraba su desdén por las masas que seguían a Jesús? ¿Qué lección podemos extraer de esto? ¿Qué decían ellos? En Juan 7:49, ellos dijeron: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, empezaban a denigrar a la multitud que seguía a Jesús y lo tardaron de ignorantes. O sea, esta gente que no sabe la ley son gente maldita y son esa gente que están siguiendo a Cristo. Los ignorantes son los ignorantes que están siguiendo. Son aquellos que no son guiados por la ley. Hay un libro que se escribió en el siglo II, en el tiempo de las persecuciones. Un señor llamado Tertuliano, que fue un abogado en Alejandría y llega al cristianismo, él escribe un libro llamado Contra Celsus. Estamos hablando de la apologética. Este apologista de la fe, Tertuliano, que escribe la obra Contra Celso. Celso escribía en sus escritos denigrando a los cristianos. Expresiones que usaba Celso eran algunas como la que se me ocurre ahora. Recuerdo cuando leí algunas citas de él en el libro Historia del Cristianismo. Celso, por ejemplo, decía que los cristianos eran personas de baja educación, que eran personas que estaban limpiando zapatos o limpiando casas, que eran personas que estaban en los sembradíos, pero que no había nadie de importancia entre ellos. Ese era un argumento que usaba Celso para presentar el evangelio como algo denigrante, como un elemento que gente culta no aceptaba, que gente inteligente no aceptaba, que gente pensante no aceptaba. Esa era la concepción de Celso. Y cuando veo el texto de Juan 7:49, veo de dónde se inspira Celso precisamente, donde el pensamiento de los fariseos de ese entonces era decir: esta multitud son unos ignorantes sin ley, que no saben la ley, son una gente maldita, dicen ellos literalmente, queriendo denigrar a la gente que seguía a Jesús. Es cierto que entre las filas de creyentes la mayoría son personas sencillas, son personas de escasos recursos, pero no es menos cierto que hay mucha gente, y quiero colocarlo así, mucha gente pensante, educada, estudiada, preparada, que ha aceptado a Jesucristo, que ama a Jesucristo, que se ha convencido de la palabra de Dios, porque han ido a la fuente. Han permitido que ese río de agua de vida, que es Jesucristo, penetre en sus corazones. Y entonces Juan, precisamente bajo ese argumento que utilizan ellos, es que cita a Nicodemos para decirle que el pensamiento que ellos estaban diciendo es falso. No es verdad que solamente gente sin educación está con el Señor. Eso no es verdad. Eso es mentira. Mucha gente que sí es educada, mucha gente con muy buena educación, mucha gente que ha alcanzado ideales en la vida y que tiene recursos también económicos, han aceptado a Jesús. Y una muestra, Nicodemos. Así que no podemos dejarnos confundir con los argumentos que usan ciertas personas o ciertos grupos con la intención de denigrar la fe. La fe debe ser levantada en el nombre de Jesús y debemos tener cuidado, repito, para no dejarnos simplemente contagiar con una multitud que no está haciendo lo correcto. Deberíamos procurar ser guiados siempre por la palabra de Dios, y si estamos compartiendo en multitudes, vele usted porque esa multitud esté siguiendo al Maestro.
Muy bien, pastor. En Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 437, Elena de White, inspirada, nos dice: una vez establecidos en Canaán, los israelitas se acostumbraron a celebrar con demostraciones de gran regocijo el flujo del agua de la roca en el desierto. En la época de Cristo, esta celebración se había convertido en una ceremonia muy impresionante. Se realizaba en ocasión de la fiesta de las cabañas, cuando el pueblo de todo el país se congregaba a Jerusalén. Durante los 7 días de la fiesta, los sacerdotes salían cada día acompañados de música y del coro de los levitas, a sacar en un recipiente de oro agua de la fuente de Siloé. Iban seguidos por grandes multitudes de adoradores, de los cuales tantos como podían acercarse al agua bebían de ella, mientras se elevaban los acordes llenos de júbilo: sacaréis aguas con gozo, de la cual fuente es salud. Isaías 12:3. El Salvador utilizó este servicio simbólico para dirigir la atención del pueblo a los beneficios y las bendiciones que él había venido a traerles. Se oyó una voz en tono que resonó por todos los ámbitos del templo, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto, dice Juan, dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El agua refrescante es un emblema de la gracia divina que solamente Cristo puede conceder, y que como agua viva purifica, refrigera y fortalece el alma sedienta. Alabado Amén. sea el nombre de Dios. Bueno, gloria a Dios. Ese es Jesús, nuestra fuente de agua de vida, pastor. Una fuente que no se agota, una fuente que está disponible. Qué interesante, como usted presentaba al principio, que el elemento del agua se vuelve a mencionar acá en torno al testimonio de la multitud, porque esa agua que Cristo ofreció a Nicodemo para un nuevo nacimiento, el agua de vida que se ofreció a la mujer samaritana, también es la misma agua que se ofrece a la multitud que estaba sedienta de él, y es también el agua de vida que se ofrece a cada persona sedienta que en esta hora nos escucha. Usted mencionaba que no se refiere a un agua literal ni a una sed física, sino a esa sed espiritual, a ese vacío existencial, a ese vacío que envuelve a tanta gente que no encuentra qué hacer, que no encuentra propósito, que nada le satisface. Por cierto, hay un libro titulado así en nuestra agencia: Cuando nada nos satisface. Excelente libro, un comentario acerca de Eclesiastés. Y cuando nada nos satisface, hay que ir a Jesucristo, mi gente. Cristo es lo que nos hace falta. El vacío que tenemos tiene forma de Dios. Solamente Dios puede llenarlo. Solamente Jesús puede quitar esa sed de nuestro ser, ese vacío que podemos estar experimentando, esa desesperación, esa angustia, esa ansiedad que a veces nos agobia. Cristo puede hacer eso. Eso que el dinero no llena, que la fama no llena, que los vicios no llena, que los placeres no llena, que ciertas amistades no llena. Cristo lo hace. Por eso es en la fuente de vida, que puede completar eso que nos hace falta y puede hacernos una persona completa, una persona satisfecha. Así como hay personas con sed y usted toma agua, cuando usted tiene mucha sed y toma agua fresca, que se siente satisfecho, que se siente bien. Lo mismo pasa cuando usted va a Jesús y prueba con Jesús y acepta a Jesús. La sed del alma es saciada en el nombre de Jesucristo, y podemos ser unas nuevas criaturas en Él, ahora experimentando nuevas cosas que solamente Dios puede darnos. Maravillados, pastor, por el ministerio y la obra de testificación que hizo Nicodemo en un momento oportuno, aunque en aquella entrevista de noche, cuando fue a Jesús, no nos dice el relato bíblico que él aceptó las palabras de Jesús en el momento, pero los hechos siguientes que presenta el Evangelio de Juan nos dicen realmente que él testificó, que él llegó a testificar porque aceptó las verdades que en aquella noche marcaron su vida en ese encuentro que tuvo con Cristo Jesús. Y lo mismo sucederá contigo. Si tú tienes un encuentro con Jesús, si lo haces públicamente, como lo hizo en el encuentro con la mujer samaritana a la luz del día, o lo haces a la oscuridad de la noche, como lo hizo Nicodemo, lo importante es que las palabras de Dios, las palabras de Jesús, van a calar en tu corazón, transformarán tu vida,
y harán de ti una persona diferente, dispuesta a vivir de acuerdo a lo que Dios te ha dado en su palabra y también a testificar a otros de estas grandes verdades. En el libro Nuestra elevada vocación, en la página 67, hablando de lo que comentaba hace un momento del agua de vida, se escribe: ¿habéis agotado la fuente? No, porque es inagotable, hablando de Jesucristo como fuente de agua de vida. No bien sintáis vuestra necesidad, podéis beber y beber otra vez. La fuente siempre está llena. Y cuando hayáis bebido una vez de esa fuente, no andaréis procurando apagar vuestra sed con las cisternas rotas de este mundo. No andaréis averiguando cómo podéis encontrar más placer, diversión y entretenimientos. No, porque habréis estado bebiendo de las corrientes que alegran la ciudad de Dios. Entonces vuestro gozo será pleno. Y yo, gloria a Dios, porque Cristo es esa fuente inagotable de la que podemos ver una y otra vez y saciar nuestra sed. En este jueves 7 de noviembre hemos estudiado el testimonio de la multitud en el marco de la lección número 6, que lleva como título Más testimonios acerca de Jesús, y el texto que hemos aprendido esta semana: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. San Juan capítulo 12, verso 32. Te invito para que oremos a nuestro Dios. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos en esta hora. Qué bueno poder conectarnos contigo, saber que has estado con nosotros. Gracias por ser esa fuente de agua inagotable, porque podemos beber, Señor, y saciar nuestra sed. En esta hora coloco delante de ti a alguna persona sedienta que nos escucha, alguna persona ansiosa, alguna persona atormentada por el pecado, alguna persona que está muriendo, Señor, simplemente porque no sabía que en ti existe el agua que necesita. Permite que ahora con confianza se acerque a la fuente, que pueda beber, que pueda saciar su sed en ti, Señor, y pueda sentir el gozo, la felicidad y la satisfacción que solamente tú das. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.